Mateo era un ingeniero de telecomunicaciones. Su último proyecto lo llevó a cabo en un pueblo remoto en medio del desierto, un lugar olvidado, donde las temperaturas eran extremas y la señal de teléfono prácticamente inexistente. El trabajo consistía en instalar una antena para mejorar la comunicación, pero cuando llegó algo le resultó extraño. El pueblo, aunque pequeño y polvoriento, no estaba tan deshabitado como él pensaba. Había gente en las calles, aunque nadie parecía querer mirarlo a los ojos. Los niños corrían entre las casas, pero cuando Mateo los saludaba, lo ignoraban, como si él no estuviera allí. La primera noche, después de instalar la base de la antena, se quedó en el único hostal del lugar, un edificio desgastado por el tiempo. Apenas cayó la noche, un zumbido comenzó a escucharse. Al principio pensó que era algún tipo de maquinaria, tal vez un generador eléctrico, pero el sonido no era constante, era más como una especie de vibración, algo distante, que parecía venir de la nada y resonar en los huesos. Mateo salió a la calle, intrigado, y notó que nadie más parecía reaccionar al zumbido. Las pocas personas que aún estaban afuera continuaban sus actividades como si nada pasara, aunque él sentía el sonido como si estuviera a punto de volverse ensordecedor. Intentó preguntar en el hostal, pero la dueña lo miró con una extraña sonrisa antes de decirle que era mejor no prestar atención a este tipo de cosas. No le dio más explicaciones. A la mañana siguiente el zumbido había desaparecido. Mateo pensó que había sido solo su imaginación. Pasó el día trabajando en la antena, pero al caer la noche el sonido volvió, esta vez más fuerte, más persistente. Era como si el aire mismo vibrara a su alrededor, haciendo que las paredes del cuarto parecieran pulsar. Salió de nuevo, buscando el origen del sonido. Esta vez algo lo detuvo. Las personas que caminaban por las calles, sus movimientos eran anómalos. No podía explicarlo. Las piernas de una mujer parecían moverse a desatiempo, como si su andar no siguiera el ritmo de sus pasos. Los niños, que la noche anterior habían corrido con normalidad, ahora se movían en línea recta, sin voltear a ver a nadie, como si siguieran trayectorias predefinidas. Mateo los observó con creciente desconcierto. El zumbido lo llenaba todo, pero la gente actuaba como si no lo escucharan, como si no les afectara. Entonces vio algo que lo dejó helado. Una de las figuras, un hombre mayor, caminaba por la calle principal, pero en un momento su rostro comenzó a desmoronarse, literalmente. Era como si su piel se desprendiera, no en carne y sangre, sino en algo más, como fragmentos pixelados que se desvanecían en el aire, y sin embargo, seguía caminando como si nada. Mateo retrocedió, su corazón latiendo a mil por hora. ¿Qué era lo que estaba viendo? ¿Era una alucinación? Esta noche él no pudo dormir. El zumbido continuaba, ahora tan fuerte que sentía que iba a reventar sus tímpanos. Pero cuando revisó con detenimiento, la fuente del ruido no venía de afuera, venía de su propia cabeza. Al amanecer, decidió que debía irse, recogió sus cosas y abandonó el hostal sin mirar atrás. Conducir por el desierto bajo el sol abrasador era difícil, pero lo peor fue cuando intentó llamar a su jefe para explicarle lo que había visto. No había señal ni rastro de conexión. Después de horas conduciendo, alcanzó finalmente un punto donde su teléfono volvió a tener servicio. Decidido a reportar lo que había experimentado, desbloqueó el teléfono, pero lo que vio en la pantalla lo dejó paralizado. No era la interfaz normal de su teléfono. La pantalla mostraba un patrón extraño de líneas de códigos, símbolos y números que él no reconocía, y en la parte superior de la pantalla, en el lugar de la hora o la señal, había un mensaje titilante que decía «Proceso incompleto, reiniciando entorno». En ese momento, el zumbido volvió, más fuerte que nunca, pero no estaba en su cabeza, provenía de su propio teléfono, como si fuera una señal. Miró a su alrededor, sintiendo una presión creciente en sus oídos, como si todo a su alrededor estuviera a punto de colapsar. El paisaje comenzó a parpadear, como si una transmisión de video entrecortada. Los cactus, las montañas a lo lejos, el mismísimo cielo, comenzaron a parpadear como si fueran imágenes proyectadas, y antes de que pudiera reaccionar, todo se apagó, dejándolo solo en la oscuridad más absoluta.
Cuando Mateo abrió los ojos, estaba en una sala blanca, una luz intensa inundando todo. Frente a él, un hombre con uniforme gris lo miraba sin expresión alguna. «El simulacro se reiniciará pronto», dijo el hombre, su voz mecánica y distante. «Bienvenido de nuevo». Mateo intentó hablar, pero su boca no emitía ningún sonido, y antes de que pudiera asimilar lo que estaba ocurriendo, el zumbido volvió, apagando de nuevo todo a su alrededor.